¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy, domingo 20 de febrero. Es el séptimo domingo del tiempo ordinario. Ya dentro de 15 días estaremos en el tiempo de Cuaresma, de este miércoles que viene al próximo, el 2 de marzo, empezaremos el camino hacia la Pascua. Todavía nos queda este y el próximo domingo del tiempo ordinario antes de ese tiempo fuerte de Cuaresma y Pascua. Pidámosle al Señor la gracia, pues, de su Espíritu, que nos abra los ojos y el entendimiento para que podamos comprender la palabra. Que la Virgen Santísima, la casa de la palabra que es ella, nos eduque también e interceda por nosotros para que aprendamos el arte de la escucha de su Hijo Jesús y de la escucha también de los hermanos y hermanas. Hoy escuchamos la continuación del discurso inaugural de Jesús según el Evangelio de San Lucas, el discurso del llano, del que escuchamos la semana pasada, la primera parte, las bienaventuranzas y los lamentos de Jesús. Pues hoy continúa con la parte central que prácticamente es la presentación del corazón del Padre. Más que indicaciones de comportamiento ético, lo que hace Jesús aquí es presentarnos al Padre. Siempre Jesús tiene delante al Padre y aquí nos propone al Padre. De hecho, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Todo el Evangelio de San Lucas es como el desglose, la explicitación de cómo es el Padre, cómo actúa el Padre. Pues bien, después de esta introducción, dispongamos nuestro corazón para escuchar el texto. Hoy es el capítulo 6, los versículos del 27 al 38 de San Lucas. Escuchemos el texto. En aquel tiempo dijo Jesús: a ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difaman. Al que te hiere en una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los hombres como quieren que ellos los traten a ustedes. Porque si aman a los que los aman, ¿qué gracia tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacen el bien a los que les hacen el bien a ustedes, ¿qué gracia tienen? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué gracia tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces obtendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados.
no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante pondrán en su túnica, porque serán medidos con la medida con que midan. Palabra del Señor. Hoy estamos delante de uno de los textos, todo el Nuevo Testamento y particularmente el Evangelio, pero aquí estamos casi, Jesús nos hace tocar el corazón de Dios. Son palabras profundas, son palabras tan actuales, son palabras mayores, que Él nos da la gracia de poder asumir y vivir, porque son tremendas las cosas que dice aquí Jesús. En primer lugar, es interesante que Jesús se dirige, versículo 27, a los que me escuchan. ¿Quiénes son los que lo escuchan? Los que estaban rodeando a Jesús, ¿se acuerdan? El domingo pasado. Eran gente que venía de todas partes, pero sobre todo eran gente pobre. Eran gente que le había tocado vivir la vida desde el lado más duro, más sufrido. Eran gente no solo pobre, sufrida, eran gente perseguida. Eran gente socialmente de clase baja, podríamos decir. ¿De qué tamaño nos quiere Dios a nosotros? Aquí está la propuesta de Jesús a los que me escuchan, y los que lo escuchamos también queremos ser nosotros. También yo quiero ser de los que lo escuchan. ¿Y qué dice? Amen a sus enemigos. Amen, o aquí utiliza el verbo agapao, que es el amor gratuito, el amor libre, el amor oblativo, el amor que se dona independientemente de lo que el otro haga por mí o contra mí. Amén. Y para que no se quede solo en una palabra etérea, entonces dice, hagan el bien. Aquí es precioso el griego porque no solo dice el bien, kalos poieite. Kalos es bello. Embellezcan, dice Jesús. Hagan bella a la persona que los odia. Y vio Dios que era Tob, dice el libro del Génesis. Vio Dios que era bello lo que había hecho. Es el amor lo que embellece. Pues Jesús nos invita a hacer eso con quienes nos odian. Es la superación del instinto. Lo natural es que si alguien me odia, pues naturalmente siento también el mismo sentimiento. No, dice Jesús. Ustedes, los que me escuchan, no. Hagan bella, embellezcan a los que los odian, bendigan a los que los maldicen. Jesús está retratándonos, presentándonos el retrato de Dios. Y oren por los que los difaman. La difamación. Jesús dice, oren, amen, hagan el bien. Y luego, bendigan. Palabras y gestos. O mejor, gestos, acciones, hacer el bien. Y también bendecir, decir bien de los otros, del que dice mal, del que me maldice. ¡Wow! Jesús nos está poniendo aquí
la altura, el tamaño con el cual Dios nos sueña y nos quiere. Y continúa el texto. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Aquí no nos podemos quedar con el literalismo. Si nosotros revisamos la vida de Jesús, cuando estaba en el juicio, delante del Sanedrín, uno de los soldados le dio una bofetada a Jesús en la cara. Y Jesús no le puso la otra mejilla, pero sí fue claro en decirle: si he hablado mal, dime en qué he hablado mal, pero si no, ¿por qué me pegas? No se trata de dejarse golpear injustamente, se trata de desarmar la injusticia, poniéndonos no al mismo nivel de los injustos y de los violentos, porque no estamos hechos para eso. Continúa el texto. Y al que te pida, dale. Si alguien te pide el manto, dale también la túnica. Si nos damos cuenta, ¿a quién está hablando Jesús? Eran gente pobre. Lo único que tenían, su única posesión, era el manto. ¿Se acuerdan? En tiempos de Jesús, las mujeres y los hombres vestían la túnica, como digamos el alba, una túnica, un vestido largo. Y encima llevaban un manto. La única posesión del pobre era ese manto. Le servía para cubrirse del frío, para taparse del sol, para dormir en cualquier lugar. Jesús invita a una generosidad sin límites. Sé generoso con el que te pide. Y luego dice en forma positiva la regla de oro: traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. En el Antiguo Testamento, el libro de Tobías, aparece: no hagas a otro lo que a ti no te gusta que te hagan. No hagas. En cambio aquí, Jesús supera no solo no hacer, sino haz. Haz lo que deseas que te hagan a ti. Y luego vienen una serie de ejemplos en los que Jesús nos invita a superar el instinto. Versículo 32. Porque si aman a los que los aman, ¿qué gracia tiene? Aquí San Lucas difiere de San Mateo porque utiliza el término charis. Charis, de donde viene carisma. Gracia significa don. Poia humin, charis estin. Es decir, ¿qué gracia, qué raza de gracia tienes si amas solo a los que te aman? También los pecadores aman a los que los aman. Y si haces el bien solo al que te hace el bien, otra vez, ¿qué gracia tienes? ¿De qué gracia eres? ¿A qué gracia perteneces? A la de Dios. Charis. También los pecadores hacen el bien a los que les hacen el bien. Y si prestan esperando recibir, ¿qué gracia tienen? También los pecadores prestan esperando recibir. Versículo 35, el corazón del texto de hoy. Ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten
sin esperar nada a cambio. Así serán hijos. Es precioso esto. Así serán hijos del Altísimo. No se nace hijos, se llega a ser hijos. ¿Cómo? Imitando al Padre. ¿Cómo actúa el Padre? Dice Jesús, Él es Christos. Precioso. Él es la bondad. Y no dice bueno con los que son buenos y con los que son malos, como dice el Evangelio de Mateo, sino que Él es bueno con los ingratos, los desagradecidos, acharistus. Dice en griego, los ingracia, los desgraciados. Podríamos traducir literalmente, Dios es bueno con los ingratos y con los ponerús, los malvados. ¿Por qué? Porque Dios es exclusivamente bueno. Bueno con absolutamente todos. Así es Dios. Y quien quiere llegar a ser hijo suyo, debe actuar como Él. Fíjense, repito, de qué tamaño nos sueña y nos quiere Jesús a nosotros. Y el corazón del texto de hoy, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Aquí es la única vez, bueno, también aparece una segunda vez. En todo el Nuevo Testamento solo 2 veces aparece este término para hablar del Padre. En el capítulo 5 de Santiago y aquí el versículo 36 del capítulo 6 de San Lucas. Sean oitírmones. En griego significa, es la traducción literal del vientre. Sean entrañables. Útero, regem, de donde viene rajamim, las entrañas, que se ha traducido por misericordia. El Padre es entrañable, es entrañablemente misericordioso. Ustedes sean así como el Padre. Es el Padre de ustedes, es el Padre nuestro. Y concluye con una invitación práctica. No juzguen, el verbo crino. No emita sentencia, no condenen. No juzguen y no serán juzgados. No condenen. No se trata de cerrar los ojos delante del mal. El robo es robo, la corrupción es corrupción, la injusticia es injusticia. Pero no nos toca a nosotros dar sentencia sobre alguien, porque eso le corresponde al juez, no a nosotros. Y el juez, con mayúscula, es Dios. Cuando emite sentencia sobre alguien, lo juzgas, no le das la oportunidad de cambiar. Entonces, no cierren los ojos frente al mal, pero no. Da una oportunidad, no condenes. No le pongas la etiqueta a alguien, la etiqueta de condena. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. La medida que usen con los demás, la usarán con ustedes. La medida de la misericordia de Dios para conmigo, yo soy el que le pongo el límite a Dios. Nosotros le ponemos el límite a la misericordia cuando ponemos límite en el trato con los demás. Aquí está la buena noticia de Jesús. Es Él el que desde dentro nos da la capacidad de asumir estas palabras y esta vida que es la vida de Dios, la única
capaz de llenar nuestro corazón de felicidad, de paz y de justicia. Feliz día y bendiciones para todos.